Adelante, mi hermano. Gracias, hermano. Muy apreciados y queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, les saludo con todo cariño y con todo respeto desde la ciudad de Querétaro, México, en su programa Charlas Bíblicas. Este programa se difunde a través de Radio Teleste, que tiene su sede en la ciudad de Chile, de Santiago, en Chile. Agradecemos mucho a nuestro hermano Víctor Troncoso, el director de la estación de radio, que nos invitó y ya ha hecho posible esta transmisión a través de un poco más ya de un año. Y es un privilegio y un placer formar parte de esta programación y de estar con ustedes en esta ocasión en ausencia de nuestro hermano Armando González, quien no pudo venir por causa de fuerza mayor. Así es que estoy pues con mucho gusto supliéndolo aquí en este programa. Y hermanos, pues vamos a continuar con la ayuda del Señor. El tema que nos hemos propuesto tratar con ustedes, que tiene que ver con la ley de Moisés, su relevancia, su importancia, su posición. Y decidimos, después de 5 programas dedicados a esto, tratar la ley de Cristo. Un tema que va de la mano con el tema de la ley de Moisés. De manera que este va a ser nuestro tema para tratar esta noche. Y como una introducción al tema de la ley de Cristo, y es inevitable que se presente nuestro Señor Jesús como legislador, ya que Él propone una ley, pues estaremos tratando pues en este día de Cristo como el nuevo legislador. El tema, hermano, yo creo que viene, hermanos y hermanas, viene muy a propósito, dado que hemos estado charlando sobre el fin de la era mosaica y la inauguración del nuevo y eterno pacto en Jesucristo. Hemos hecho énfasis en la carta a los Hebreos en el capítulo 8 y versículos 6 al 13. Como un texto muy importante, un texto capital, que nos explica que en la economía de Dios se han sucedido, después del pacto mosaico, un pacto más, que es el nuevo pacto, el nuevo y eterno pacto en la sangre de Cristo. Y como vamos a estar tratando algunas cosas esta noche sobre este pasaje, me gustaría mucho que pudiéramos leerlo en nuestras Biblias. Así que les pido, hermano, que pues me acompañen abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Ya que ha habido un cambio de pactos, como nos lo va a mencionar este pasaje de la carta a los Hebreos, necesariamente nos presentará este mismo pasaje que también es necesario un cambio de ley. Dice así la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, como dicen otras versiones, pero la nuestra dice ahora, estoy citando de la Biblia textual, cuarta edición,
ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Este versículo es medular por cuanto habla de que el pacto mosaico es sustituido por el nuevo pacto en Cristo. Repito el versículo 7. Porque si aquel primero, es decir, refiriéndose al pacto de Moisés, al pacto mosaico, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones, y les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Estos versículos, los versículos que van desde el versículo 8 hasta el versículo 12, están tomados de el libro de Isaías en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Ahí tenemos nosotros el anuncio del nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel. Ya hemos tocado este pacto y hemos aseverado una serie de cosas. Quisiera yo aquí añadir algo más que no se ha dicho en los programas anteriores y que nos ayuda a entender qué es lo que pasa con esta ley mosaica. Este cambio de ley no obedece a que había algo malo en la ley del pacto mosaico. Cristo nunca dice ni infiere que hay algo en el Antiguo Testamento que era incorrecto en sí mismo. Y tengamos presente que el Dios de Moisés, quien pronunció la ley en el Sinaí, es el mismo Dios que ha declarado su gracia en el Calvario, en la persona de nuestro Señor Jesús, y que se expresa ahora en la ley de Cristo. Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 17. Pero en los dos casos fue el mismo Dios quien habló, y Él siempre se mueve hacia la misma meta. Aunque el gobierno de la ley y el gobierno de la gracia contengan diferentes cánones de conducta durante un periodo dado. Entonces tenemos nosotros que comprender que el ministerio de Moisés ha terminado, ha sido reemplazado, como dice la carta a los Hebreos, por alguien más grande y mejor. El pacto de Moisés terminó porque era obsoleto.
Moisés ciertamente hizo su trabajo, lo hizo muy bien y lo hizo fielmente. Tanto Moisés como el pacto que él administraba fueron buenos y gloriosos. Dice ustedes cómo dice, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 12, que les invito a que veamos. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Les suplico, amados hermanos, que me permitan ustedes unos segundos y en este momento retorno con ustedes. No, ya tiene rato. Disculpen ustedes, hermanos, y continuamos. Hay otro pasaje aquí que quiero citarles que nos explica cómo es que pacto que Moisés administraba era bueno y glorioso. Y que no había nada intrínsecamente malo ni perverso en el pacto, porque este pacto, esta ley que acompañaba al pacto, era expresión del carácter santo de Dios. Quiero que leamos 2 de Corintios capítulo 3 y versículos 7 al 11. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Les anuncio que tengo aquí con mucho gusto la visita de nuestro hermano Roberto Islas. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Y viene pues prácticamente como que en representación de nuestro hermano Armando González. Y bueno, pues qué gusto, hermano, tenerte aquí. Estamos hablando sobre la ley de Cristo. Excelente tema. Excelente tema, ciertamente. Y estábamos viendo cómo es que habiendo habido un cambio de ley, un cambio de pacto, es necesario también un cambio de ley. Así lo explica la Escritura. Y que el nuevo pacto hecho realizado con la sangre de Cristo no es un pacto simplemente no es un pacto transitorio, sino es un pacto permanente, es un pacto eterno. Y no es una renovación del pacto mosaico. Tampoco es algo así como algunos dicen como una nueva administración del pacto mosaico, sino es un pacto nuevo y distinto que reemplaza al anterior. Y decíamos que estuvimos leyendo en este momento Hebreos capítulo 8, versículo 6, ¿te acuerdas donde está el pasaje aquel de Jeremías? Mostrando
comentando que no había nada intrínsecamente malo en la ley. Que la ley es un reflejo del carácter santo de Dios. El mandamiento es santo, justo, bueno, y que el problema no está tanto en la ley en sí, sino en la condición humana caída de aquellos que fueron receptores de esta ley. Sí, creo que el asunto de esta nueva ley, la ley de Cristo, es que por primera vez conocemos a plenitud la ley eterna, porque lo que tenían los judíos era una ley histórica, es decir, dado a un pueblo bajo ciertas condiciones, que por supuesto solo es, digamos, una parte del detalle de la ley eterna, la que nos viene a mostrar Cristo. Por supuesto que en su carácter de Dios y esta ley eterna, pues, es mucho más plena, mucho más exigente y tiene elementos novedosos que no tiene la ley mosaica. La ley mosaica prácticamente es un catálogo de prohibiciones. En cambio, la ley de Cristo engloba este carácter de prohibición porque es un reflejo finalmente de la ley del amor. El carácter eterno de Dios. Así es. Consideramos también que esta ley de Cristo representa, como tú dices, algo novedoso y representa un verdadero avance en cuanto a la revelación. Claro, es un nuevo estadio, un nuevo pacto requería de nuevas ordenanzas. Claro. Y en este caso, estas nuevas ordenanzas van en armonía también con la condición espiritual de la audiencia que ahora recibe esta nueva ley. Por supuesto. Estas nuevas ordenanzas prácticamente son principios, no mandamientos. Hago esta distinción porque son mucho más genéricos y tienen un alcance muchísimo mayor. Y sobre todo, no están vinculadas con aquello que fue vinculada a la ley de Moisés para efectos meramente soteriológicos. No. Esta ley de Cristo, estos principios, no están vinculadas a eso. Queda muy claro a través del Nuevo Testamento que no es su función. Como seguramente tampoco lo era la otra, pues, pero digamos, la condición humana los utilizó para efectos soteriológicos, lo cual no ha sido el caso de la nueva ley, ni remotamente. Esta es una ley de amor, esto es una ley de comunión. Dice el Señor que sean uno como nosotros. Imagínate lo que está pidiendo el Señor. El alcance de la comunión debe ser tal magnitud como la Trinidad misma, en términos de que el Señor puede decir, o Juan nos puede explicar muy bien que el Señor Jesús estaba en el seno del Padre, es decir, en íntima comunión con Él, y esa es la comunión que exigen para nosotros, y esta es la única forma. Entonces, realmente no hay ese espíritu de código en la ley de Cristo que sí nos encontramos en Moisés y que en el nuevo orden de Cristo lo que tenemos nosotros es un verdadero darle marcha atrás, es una reversa perfecta y completa de la situación de pecado y la situación de separación, dado que ahora lo que tenemos nosotros es un retorno, por así decir, a Dios, para que ellos sean uno con nosotros, como nosotros somos uno. O sea, este regreso a Dios, esta especie de paraíso recobrado. Sí, es que la ley de amor, esta idea de amar a Dios a todas cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, implica que nos hagamos preguntas sencillas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Y la respuesta tiene dos vertientes. En sentido negativo, por decirlo de alguna manera, pues no le robes, no le mates, pero eso es nomás el aspecto negativo. Y en sentido positivo, ¿qué implica? Pues implica darle, proveerle, tener comunión con él.
Esta otra parte es la que la ley de Moisés no tenía. La ley de Moisés solo veía un aspecto, digámoslo así, el aspecto más lastimoso, más, más normativo, pero no la plenitud, que es la que nos viene a enseñar Jesús. Por eso cuando equipara a que tengamos comunión como ellos. A ese nivel, como ama el Padre al Hijo, así nos debemos llamar nosotros, ¿te imaginas? Uf, exacto, uf, no hay más que eso. Uf, es extraordinario, pues. Ahora, lo vemos en la práctica, es complicado. Es muy difícil. La condición de pecado que tenemos todavía, si seguimos siendo egoístas, por más esfuerzo que haga la gente cristiana, los hermanos cristianos, es difícil separarte de pecado. Y eso implica pues que tengo visiones, que tengo intereses, que me impiden tener esta relación como la Trinidad, pero no deja de ser un objetivo, no deja de ser una intención firme del Espíritu Santo en nosotros, encaminarnos hacia allá. No deja de ser. Sí, ¿no? Me pregunto yo que, o más bien, más que preguntarme, veo como una condición necesaria, y esta ley de Cristo está ajustada a esto, es el nuevo nacimiento en Cristo. Es un nuevo nacimiento. Porque no se habla de nuevo nacimiento, no se ve como algo absolutamente necesario, por ejemplo, en los días de Moisés cuando da la ley. Prefigura ciertas cosas, dada la necedad y la impotencia del pueblo para hacer la voluntad de Yahvé. Por ejemplo, anuncia diciendo, yo circuncidaré tu corazón. Yahvé circuncidará tu corazón. Algo que aparentemente, hermano, se viene cumpliendo en Cristo, como dice la carta a los colosenses, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y habla de la circuncisión del corazón como la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión que Cristo realiza, la posibilidad de un cambio interior tan profundo y nuevo que posibilita, en primer lugar, la relación con Dios, no quebradiza, no efímera, no pasajera, no dependiendo no sujeta a contingencias, sino establecida en una y confirmada en una estabilidad que nos permite relacionarnos correctamente con Dios, adecuadamente con Dios y adecuadamente también con la gente. En primer lugar, con los hijos de Dios y tener una relación con el mundo, aunque no pertenecemos a él, una relación donde somos colocados por Dios como luminares. Dice luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Y creo yo que esta ley de Cristo ya no es tanto un código que se establece, es decir, Cristo no cambia un código por otro, porque en la ley de Cristo hay un energizar del Espíritu Santo, hermano, porque no es el hombre solo, es el hombre con el Espíritu, es el hombre que renace a una nueva vida y que está continuamente siendo, podemos decir, empoderado, que no me gusta mucho la palabra, por el Espíritu, energizado por él para la obediencia. Dice, yo les cambiaré el corazón de piedra por uno de carne y yo haré que anden en mis caminos. Esto lo reafirma Cristo, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, donde dice que es por la sangre del pacto eterno que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Dice, Él hace en nosotros. Es decir, hay una participación poderosa del Dios Trino en la conformación de todos estos creyentes
que nos conforma según la imagen de Cristo y nos lleva a la plenitud de Cristo, de una manera creciente. Esto no se había visto en Moisés. Entonces, en la ley de Cristo casi que lo que tenemos es una descripción de lo que viene a ser esta comunión amorosa con Dios, en lo que se viene a convertir, luchando contra este mal que todavía, que como tú dices, que permanece en nosotros, que está en nosotros y que nos acompaña en este día del amor. Sí, sí, claro. Y además, si lo intentamos nosotros mismos, no podemos. No podíamos actuar contra nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos naturaleza de pecar. Se necesita una nueva creación dentro de nosotros para poder dar cumplimiento en forma natural, ahora sí, en forma natural, a la ley de Dios, a la ley de Jesús, ley del Señor. Porque es una nueva creación. Lo anterior, no, lo anterior está corrupto, contaminado, y Pablo lo habla muy claro, tiene que destruirse, podrirse, porque no aporta nada. Necesitamos una nueva naturaleza, que es lo que se nos da. Por eso, si lo comparamos contra el Antiguo Testamento o la forma anterior, no, nada que ver. Nada que ver. Allá es el hombre solo, peleando solo. Era evidente que no iba a poder. Y era evidente que iba a contaminarlo todo. Y era evidente que iba a terminar peleando con sus propias fuerzas. Nada. Digámoslo así, yo siempre lo digo así, el ser cristiano es ser diferente. Y no me refiero a que nos arroguemos porque somos cristianos. No, no. Somos diferentes porque hemos recibido una nueva naturaleza. Ni siquiera porque la hayamos querido. Esta nueva naturaleza que sí tiene todo ese potencial. Y que sí lo hace. Yo lo veo cuando platico, por ejemplo, con ustedes, contigo, con Armando, con Noé, con los que nos juntamos, y lo veo. Lo veo porque tengo amigos, digamos, que no son hermanos. No noto eso. Puede uno tener excelentes amigos y no tienen eso. La nueva naturaleza no está. Es algo nuevo, es algo del nuevo pacto. Es algo traído por Cristo. Novedoso. Que no estuvo presente, como en virtud de esta manera, no estuvo presente. Ni Moisés podía legislar de esta manera, porque sencillamente si no hubo manera de cumplir aquellos mandamientos. Y no fue natural, como tú dices. Y todo aquello terminó en una manifestación del orgullo, en una manifestación de una autoafirmación, de una autonomía inclusive frente a Dios, buscada por ellos, querida por ellos, una afirmación contra Dios, y amada por ellos, y amada de tal magnitud que ante la oposición del único que en ese entonces lo hacía, que era Jesús, implicó su muerte. O sea, amaron más su interpretación que lo que la ley decía, pues era el reproche que tanto les hacía a Jesús. O sea, invalidan la ley con vuestra tradición. Y ellos amaron más la tradición. Y si la tradición implicaba llevar a la muerte a Cristo y luego a Esteban y luego a Jacobo, a Santiago, etcétera, lo hicieron. Lo hicieron. Era más importante eso, el preservar eso para ellos, que lo que realmente Dios decía. ¿Y quién les dijo lo que realmente decía? Pues se lo dijo Jesús mismo en persona. O sea, Dios mismo tuvo que bajar a decirles, es esto. Y en esta segunda ocasión tampoco le creyeron. Es decir, en una primera ocasión, a través de los escritos, los profetas, todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, no lo creyeron y pusieron su propia interpretación.
Entonces viene Cristo a decirles, no es así, y de todos modos sobreponen su interpretación. Y si tienen que sacrificarlo todo, lo sacrificaron ellos, al mismo Dios, y a todos los que pudieron. Ejemplos, pues ahí están en el Nuevo Testamento, está Esteban, está Santiago, está el mismo Pablo. Y vete a saber cuántos más que no están narrados ahí. Que no están narrados ahí, pero que la historia, pues sabemos que fueron vacados de esta manera. Por eso hay consecuencias, todo eso tiene consecuencias. Dios tenía que dar un borrón terrible, ¿no? Con Tito en el año 70. Bueno, la historia eso ya lo demuestra claramente, ¿verdad? Pero así fue. La nueva posición que les traía, la interpretación que traía, el que las escrituras hablan de mí, todo eso, no les importó. No les importó a los líderes de los judíos. Nada. Ellos, su interpretación, su salvación con esfuerzos propios, el Mesías a su modo, como ellos lo querían, pues aún lo siguen queriendo y se van a seguir queriendo, porque ahora sí que como dicen que se sienten, porque va a tardar. Se sienten encogidos de plumas, ¿verdad? Sí, porque o sea, el no reconocimiento de la primera venida, cuando el Señor venga segunda venida, no viene de buenas, no vienen buenas, como vino la primera vez. Vino más humilde, no. Se los dijo el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. La primera vez así, pero la segunda con fuego. O sea, vienen otras condiciones. Entonces, todo cambia. El nuevo pacto tiene implicaciones extraordinarias para todos. Y el mundo se divide en dos, cristianos y los demás. Ya no hay judíos, no hay libre, ya no hay esclavo. No estoy citando nada que no conozcan. Ya nada más hay cristianos y los demás. Y no cristianos si quieren. Cristianos y no cristianos. Es diferente. Y el cristiano tiene esta característica. Ha recibido una nueva naturaleza. Eso tú lo has explicado muy bien, creo que aquí mismo. Sí. Entonces, los hermanos deben de tenerlo muy claro. Si ya lo han explicado ustedes, es una nueva naturaleza, completamente nueva. Una naturaleza capaz de hacer todo eso. Lo que nosotros, por nosotros mismos, en nuestra naturaleza no podríamos hacer nunca de los nunca, porque no podemos atentar contra nosotros mismos. Está, por decirlo en palabras simples, está en nuestros genes. No podemos actuar contra yo. No podemos. Necesitamos una nueva naturaleza. Que está muy claro, pues, en el Nuevo Testamento. Solo esa nueva naturaleza puede cumplir esta ley. Y es una ley extraordinaria, una ley de amor, una ley de comunión. Para mí son los dos elementos más importantes. Una ley de amor y una ley de comunión. Y de una comunión del nivel Trinidad. Una comunión extraordinaria. Es imposible que la humanidad lo tenga como humanidad. No se puede. Pero como cristiandad sí se puede. Es diferente. Y el sitio de honor del Señor Jesús en este nuevo pacto es en estos términos. Porque mira, cuando se habla, por ejemplo, del Sermón de la Montaña, es muy común escuchar cuando nuestro Señor dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo que serían expresiones, y el contexto nos ayuda a comprobar esto, expresiones de una ley nueva. Sí, aparentemente el Señor toma algunos de los mandamientos de la ley mosaica, pero hermano, parece como que los transforma, como que los transfigura el Señor, los modifica y los eleva. Era esto que te decía, les da su real alcance, y yo diría aún más, su real origen, porque aún la ley de Moisés parte de esta idea de amor, es decir, de amar a Dios y de amar a tu prójimo,
te digo, solo que esto tiene dos perspectivas. La mera negativa es no le hagas daño. Mate, pero también tiene el lado positivo que no se había ejercitado. Entonces, cuando el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña habla, habrás oído esto, es decir, habrías oído el aspecto negativo, pero yo os digo también el aspecto positivo, que está mismo encerrado en esta ley de amor. Es decir, es mucho más extensa, mucho más amplia y abarca elementos desconocidos para nosotros en ese entonces. Claro. De tal manera que Jesús no se vuelve una especie de comentarista de Moisés. No, para nada. Porque algunos dicen, bueno, es que las autoridades judías y toda la tradición judía habían llegado a ensombrecer, habían llegado a perder de plano de vista cuál era el verdadero sentido de los mandamientos dados por Moisés. En el sentido de que la tradición judía los había prácticamente eliminado, los había quitado de la vista normal del pueblo, y entonces convierten a Cristo en una especie de comentarista de Moisés, no en un legislador nuevo del nuevo pacto, que requiere una nueva ley, que da por abrogada la ley mosaica, entonces necesita de un nuevo legislador que dé una nueva ley. Y creo yo que, aunque ciertamente, hermano, tienes tu razón, coincido contigo, de que el tema del amor no es un asunto que corresponde solamente al nuevo pacto. Estaba presente, por lo menos estaba enunciado en estos dos grandes mandamientos de la ley, que por cierto no están en el Decálogo. No. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Son los principios, son superiores. Son superiores. Sí, son superiores, y de ahí dimana un aspecto negativo, que es el código, y un aspecto positivo, que es el que se nos revela a plenitud en el Nuevo Testamento. Por eso este contraste que tú dices en el Sermón del Monte, habéis oído que se dijo esto, pero yo os digo esto, es decir, esto, pero yo os digo eso estaba parcialmente bien, o bien, pero le faltaba toda esta parte buena, toda esta parte positiva, toda esa parte que implicaba, pues, la plenitud del amor para cada mandamiento. Es que, por ejemplo, cuando dice no matar, digamos, desde un punto de vista meramente forense, pues significaría no privar de la vida a alguien. Pero eso, así, a secas, pues podría implicar dejar medio muerto a alguien a golpes sin matarlo. O sea, pero no es el alcance de no matar. Es decir, el alcance de no matarás desde la perspectiva nuevo testamentaria es, ámalo a plenitud, como cosa más preciosa su vida. ¿Te fijas? La vida es algo extremadamente valioso de tu prójimo, como la tuya misma. Ese es un sentido pleno. No solo, bueno, puedes golpearlo hasta casi dejarlo muerto, pero si no lo matas, no violaste el mandamiento. No, espérate, no es el punto. O sea, eso es un extremo muy forense, muy legal. Es como para que no te acusen de homicidio, pero es muy forense. Eso no es la práctica del amor. La práctica del amor es el otro extremo, es no matarlo, pero lo que te están invitando es el respeto a eso en sentido positivo. Por ejemplo, habéis oído que se dijo, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos. Y ojo por ojo y diente por diente. Pero realmente en Cristo se descubre una beta nueva cuando dice, amad a vuestros enemigos. Si alguien te quiere llevar una milla, ve con él 2. Sí, o sea, tenemos nosotros algo que realmente no estuvo de una manera así, tan clara, tan explícita en la antigua dispensación. En la antigua dispensación no, para nada. Yo siempre lo he creído, y es opinión personal, tema reservado para Cristo. Es decir, solamente Él lo podía decir. Tema reservado para Cristo. Como ya han dicho ustedes, temas reservados para Cristo. Por ejemplo, ustedes han hablado ya de que una cosa reservada para Cristo era que Él pudiera dar vista a los ciegos. Cosa reservada, únicamente para Él. Nadie más lo podía hacer. Ni nadie más nunca lo hizo.
Ese es algo reservado para él. Estaba prefigurado que lo iba a hacer y lo hizo. Yo pienso que estas cosas también. Temas reservados para Cristo. Hay cosas de las que solamente él podía hablar. Como por ejemplo ámense entre ustedes como yo los amo. Esta forma de decirlo en persona, incluso no como desde arriba, no como dos mandamientos que eran originales, en de amen a Dios y a su prójimo. O sea, son dos principios que están ahí, no. Estando Dios acá con nosotros, Jesús estando aquí con nosotros, puede decirlo, ámense como yo los amé. Ya como uno solo, ¿te fijas? Solamente lo podía hacer, porque ¿quién más lo podía hacer? Porque desde arriba, como Dios abstracto, allá viendo todo, sí tenía que estar separado en dos. Hay una división entre amén a mí, que es una forma distinta de amar a tu prójimo. No. Cuando Él está presente, Él sí puede decirlo, como yo los he amado, así ámense ustedes. Es decir, yo siendo Dios, los he amado así, ustedes tienen que hacer lo propio. No había más ejemplo. No podían decir, ¿cómo es que ama a Dios? Pues si Él estaba ahí. ¿Te fijas lo extraordinario? Él estaba ahí. Dios mismo ya les puso ejemplo de cómo amar. No hay forma de decirle a Dios, es que no sé amar como tú quieres que ame. No. Él ya lo había hecho, lo había dado testimonio vivo. Así, bromeando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, viviendo con ellos, respirando el mismo aire que ellos. Ese Dios, ese de carne y hueso, ese. Así como los amó Él, así tienen que amarse ellos y así tenemos que amarnos nosotros. Es algo extraordinario, algo que solamente estaba reservado para Él. Nadie más puede decir eso, ni nadie más lo dijo. Por ejemplo, cuando lo repite Juan lo dice así, en los términos, Él dijo esto, que os améis unos a otros como yo. ¿No te digas? Respeta esta idea. Es decir, Juan no dice, yo los amo como, no, sino, así debemos amarnos, como en el ejemplo que Él puso, estando aquí con nosotros, de esa magnitud. Ese es el amor que quiere. Esa es una nueva ley. No estaba. Y es muchísimo, muy profundo, hermano. Es extraordinario, hermano. Y su realización, hermano, no sé, si es privativo de Dios, me pregunto yo, ¿es Cristo en nosotros haciendo? Es Cristo en nosotros. Y promesa cumplida. Para eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Para eso es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yeah. Solamente Él puede obrar en esta naturaleza. Entonces empiezan a caer todas las piezas de rompecabezas. Exactamente. Todas las piezas se empiezan a embonar. Y si no, extraordinario. No como en el Antiguo Testamento, es que la mejor figura que yo he visto o leído, perdón, del Antiguo Testamento es esta de Billy Warfield en uno de sus escritos, donde él dice, es que entrar al Antiguo Testamento es como entrar a una habitación amueblada ricamente, pero a oscuras. Están ahí, uno sabe que está ahí el sillón y que está todo ahí, pero no los puedes ver, no los puedes disfrutar. Aquí entras, sabes que están ahí. Dice, pero cuando llega la luz, es decir, el Nuevo Testamento, contemplas la belleza de la habitación con todo lo que está dentro. Es diferente. Sus cortinas recamadas en oro, sus candiles de bacará, Extraordinario. sus alfombras. Me encanta esa figura, me encanta porque describe muy bien. Ahí estaba el amar a Dios, ahí estaba el amar a tu pueblo, pero pues nomás estaba ahí, pero no sabías qué implica. En el Nuevo Testamento todo eso queda claro. Todo eso queda claro. Ahí en el Antiguo veías, te daba la impresión de un Dios vengativo. Esa impresión te daba, porque uno lo lee así, no le dices a nadie vivo, arrasa a todos. Dices, ¿qué onda con Dios, no? Pero el Nuevo Testamento te habla del Dios de amor, que también es eso, y te explica las condiciones por qué hace todo eso. Es necesario. Si tú entiendes que el amor implicaba para Dios hacer ese tipo de cosas, la preservación de un pueblo, el amor por un pueblo, nosotros ahora. Es decir, no hay una dicotomía en Dios, el Dios bueno y el Dios malo. No la hay. Como muchos suponen. Es Jesús mismo en ambos. Por eso a muchos les choca esa cita de Judas.
donde Judas dice, Judas 5 me parece. Judas 5. ¿Quieres que lo leamos? Sí, es extraordinaria la cita porque tan les choca que prefieren cambiar la palabra Jesús por Señor. Pero los manuscritos más antiguos dicen Jesús. Sí. Los manuscritos más antiguos dicen Jesús. Y a muchos de ahí como que dicen, ¿cómo está este asunto? Mejor Señor, para que suene como a Dios. Y no a Jesús, que es diferente. El impacto que produce escuchar la palabra Jesús ahí es extraordinario. Es extraordinario. Es lo mismo que Pablo cuando dice que la roca era Cristo, ¿no? En Corintios. O sea, tú dices, a ver, ¿cómo está el asunto? O sea, el Señor ya estaba ahí dándole de tomar agua a su gente. Sí, en persona, ellos mismos. No, 5 dice. Y quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjate nomás lo que está diciendo, y usa Jesús. Las versiones más antiguas, los manuscritos más antiguos dicen Jesús. Así es. Imagina lo que está diciendo, o sea, Jesús, ese que conocieron ellos, el hermano de Judas, por cierto, hermano carnal, él está haciendo la referencia a que él allá andaba. Imagínense esta cosa. Vuelve loco a la cabeza porque tú dices, como, a ver, pues él nació de María en el año 5, etcétera, de Cristo, etcétera, todo eso que sabemos. Pues sí, es ese mismo. Son aquellas salidas suyas desde los días de la eternidad. Pero ve, cuidando a su pueblo, destruyendo a los que eran enemigos de su pueblo. Cuidándolo, protegiéndolo de los egipcios y destruyendo a los perversos, las dos cosas. ¿Verdad? Jesús. De veras, ese Jesús. No, Señor, no en el sentido de Dios en abstracto. Dios separando el mar para que pasen por el mar rojo. Como que tú dices, desde arriba Dios puede hacerlo todo. Si no. El punto con Judas es Jesús. Es el que era mi hermano, es lo que está diciendo. Es que con el que yo me llevaba, con el que jugué, con el que corrí. Ese mi hermano, ese 10 años mayor que yo. Ese era 10 años mayor que él. Si no me recuerdo, 15 años. No. 15 años mayor Jesús que él. Imagínate el cuidado que tuvo Jesús con él. Quizás Jesús le cambió los pañales cuando nació Judas. ¿Te imaginas? De ese está hablando. No está hablando de Dios desde el cielo, ordenándole al océano abrirse en dos para que pase su pueblo. Así como muy abstracto, ¿no? No. Como lejano, como insalvable, como remoto. No, aquí es el carnal, ese, el que me cuidó, el que seguí, el que me permitió escribir esto. Ese con el que yo viví, con el que jugué, con el que corrí, el que me alzó, el que me aventó cuando era pequeño, el que me hizo a lo mejor mi primer caballito de madera para que yo jugara. Ese Jesús, ese está hablando. Es extraordinario. Este era el Señor que creó todas las cosas, que creó el universo, que creó el cosmos como lugar. Hermano, el Señor que sustenta con su palabra poderosa todas las cosas. Ese era el Señor tan próximo, tan cercano. Cercanísimo, ahí lo dice y me lo vuelvo a leer. Ve nomás la cercanía. Y quiero recordaros, como conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué más cercano? Claro. ¿Qué más cercano? Y fíjate cuánto daño, entre paréntesis, se ha hecho. ¿Cómo es que hay tantos timoratos y mojigatos traductores que tiemblan y siguen la tradición, una tradición de la traducción? Hermano, que no se han atrevido a tomar la lectura más antigua, que es la mejor, que es Jesús, no Kyrios. Sí, no Señor. No Señor, aun cuando Kyrios se refiere a nuestro Señor Jesús. Sí, pero lo vuelve abstracto. Lo vuelve así. Impersonal, lo vuelve lejano. En cambio, aquí está hablando de la persona de Jesús. Es extraordinario porque
nos muestra el carácter del Señor, cómo andaba ya haciendo esto y cómo en la plenitud del tiempo vino a hacer lo otro. Andar aquí, morir por el pecado de todos, todo lo que hizo, que es el mismo, no están hablando de otro, es el mismo. Por eso Pablo, en esa otra cita de Corintios, también donde habla de que la roca era Cristo, también el pasaje es extraordinario. Claro. Sí, es insospechable, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que lo leí, ¿cómo me impactó? Me sorprendió. Y están hablando del mismo momento histórico los dos. Exacto. Es en el desierto. Su pueblo tenía sed y es el Cristo el que les da. En el pasaje de Pablo allá en Corintios es Cristo mismo. Y hermano, y en el nuevo pacto vuelve a hacerse patente esa presencia cercana del Señor que nos acompaña todos los días de nuestra vida. He aquí yo estaré con vosotros para siempre. Todos los días. Sí, de hecho, si tú te fijas en este pasaje de Judas, en el otro que estamos mencionando de Corintios, habla de un Dios con nosotros, por ponernos en el lugar de los judíos, ¿no? Digamos, con los judíos que estaban en ese entonces, bueno, que todavía no se llamaban así, pero digamos, con el pueblo de Dios, pero la diferencia es que con nosotros es que es en, Jesús en nosotros, a través del Espíritu Santo, en nosotros. Y ahí, si tú lo fijas, si tú te observas bien, está hablando de con ellos, así como cuando estuvo con los apóstoles, así estuvo con su pueblo en el desierto. Pero en el caso de nosotros hoy en día es en nosotros. Es una transformación extraordinaria y diferente. Estupendo. Hermanos, vayan preparando sus preguntas. Aprovechen ustedes que nos acompaña nuestro hermano Roberto Islas, el escritor de este libro tan interesante sobre la Septuaginta. Una disculpa, hermanos, por llegar tarde, pero como que yo me acordaba que el asunto era a las 8, y como nuestro hermano Armando ya les informaste, sí, está indispuesto, decidí yo venir hoy aquí y llego tarde. Perdón, hermanos. Hermano, bienvenido. Es un placer, como siempre, un privilegio, además, tener entre nosotros aquí en Charlas Bíblicas, siempre con un comentario tan vivo y tan apropiado, hermano. Muchas gracias. Y quiero invitar a mis hermanos y hermanas que anden por aquí, que si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, participen con toda la libertad. Nuestro hermano Jesús Lozada, a quien apreciamos muchísimo, que nos hace el favor de participar y de ayudarnos también trayendo los comentarios que se hacen en el YouTube. Muchísimas gracias, hermano, y le rogamos que si por ahí puede usted recoger algún comentario o tiene usted alguna pregunta, anímense, hermanos y hermanas, a escribir aquí en el chat de Radio Teléstete, que es donde recibimos nosotros sus comentarios, sus participaciones, que son muy apreciadas. Muchas gracias. Mira, nuestro hermano Jesús aquí nos está trayendo, hermano Jesús Lozada, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a estos comentarios y preguntas. Dice Avid Quesed, dice, saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela. Él es saludos desde Ciudad de México para usted, profesor José Antonio Septiembre, los hermanos en Cristo que están viendo la conferencia. Alexander Porras, saludos mis hermanos desde Costa Rica. Saludos a nuestro hermano doctor Roberto Islas. William Abraham Solís. Gracias, hermano. Gracias, saludos ya desde Mérida, Yucatán, México. ¿Quién es el otro ponente? Es nuestro hermano Roberto Islas, el doctor Roberto Islas. Teléstete, la voz del maestro profesor Roberto Islas. William Abraham Solís. Gracias, profesor, ¿de qué? Uy, pues mi hermano tiene un currículum bastante nutrido. Ya, ahí te están contestando, mira. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí.
la voz del maestro teólogo especialista en la Septuaginta. Una de tantas, porque el hermano es multifacético. William Abraham Solís Pedraza, gracias, es mexicano, sí, hermano. Celeste, la voz del maestro es, bueno, Jesús, por lo que entendí en su presentación pasada, el hermano Roberto Islas es doctor en Historia del Canon de las Sagradas Escrituras y lenguas en que fue escrito el Antiguo Testamento, teólogo y escritor. No, el doctorado es en filosofía. Eso. Eduardo Prado, el hermano Roberto Islas tiene un doctorado, creo que en Derecho, además es químico y creo que tiene otras carreras universitarias. Exacto, sí, muy bien. Gracias, Lalo. Lalito, gracias. Bendiciones. Efectivamente, William Abraham, su conferencia está en este mismo canal en fecha. Ese es un link. Un link. Hermano Jesús, gracias, Eduardo Prado. Probablemente entendí mal en la conferencia brindada, por eso copié y pegué el link para salir de dudas. Es que aquí veo que nuestro hermano Jesús Lozada nos ha hecho el favor de contestar. Ah, qué bien, muy bien. Mira. Fue hecho el 31 de octubre de 2018. Muy bien, sí. Eduardo Prado, ya lo revisé, tiene maestría en Derecho y doctorado en Derecho. Sí, en Filosofía del Derecho, sí. Filosofía del Derecho. ¿Qué más, hermano? El doctorado es en eso, Filosofía del Derecho. Y la maestría es en Derecho, por supuesto. Autor de un importante número de libros que se utilizan en varias universidades de Latinoamérica, hermano, no solamente de México. Derecho. Sí, hemos trabajado en el área jurídica y tenemos por ahí algunos escritos, algunos libros que, pues, como ya no se han actualizado, están completamente agotados. Habrá que actualizarlo, pero como estamos trabajando ahorita sobre cuestiones de la Biblia, pues la Septuaginta fue uno de los libros que se terminó. Entonces hemos dejado de escribir un poco en aquella área para escribir acá. Y ahorita estamos trabajando el asunto de la Trinidad. Prontamente lo daremos a conocer. Un tratado sobre la Trinidad que creo yo que va a ser de gran interés y de gran importancia para el mundo académico en general. Pues estamos esperándolo con ansia, hermano. Sí, estamos en la fase de revisión, hermano. Hay que cuidar todos los detalles. Amén. Dice nuestro hermano Jesús Lozada. Buenas noches, hermanos, profesor José Antonio y doctor Roberto Islas. ¿Cuándo podría el hermano doctor Roberto Islas dar tiempo en charlas bíblicas para un tiempo de preguntas y respuestas sobre la conferencia que brindó de la historia del canon del Antiguo Testamento? Estas preguntas han surgido a través del tiempo después de su exposición y ya han surgido en Facebook y en WhatsApp después de escuchar la exposición por parte de varios hermanos muy interesados en el tema. No entiendo, sería como que yo conteste las preguntas específicamente o que explique. Una sesión de preguntas, hermano Lozada. Le regresamos la pregunta. Una sesión de preguntas y respuestas o una sesión donde usted quiere que se exponga el tema. Que se exponga, que se profundice sobre la historia del canon del Antiguo Testamento. En fin, escríbanos y pues por supuesto. Sí, buscamos un espacio para que esto sea posible en los términos que pues, sea necesario, ¿no? Es necesario atender. Es necesario atender las peticiones. Muy bien. Alexander Porras, hermanos, muchos saludos reciban desde Costa Rica y es un gusto poder tener nuevamente a nuestro hermano Roberto Islas. Decir también que se extraña también a nuestro hermano Armando González. Con mucho gusto le hacemos llegar sus palabras, hermano Alexander. Me gustaría aprovechar la presencia de nuestro hermano Roberto para hacerle la siguiente pregunta. No sin antes pedir disculpas por mi insistencia, ya que para mi persona aclarar estos puntos son de mucha importancia. El Nuevo Testamento fue escrito al griego originalmente su primera vez. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y que se haya escrito posteriormente al hebreo y demás idiomas, pues bueno, esa es otra cosa.
he estado escuchando por parte de personas que quieren presentar la importancia del idioma hebreo y su cultura hebrea, que han dicho que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en hebreo y posteriormente en griego, ya que Mateo, como judío y por su interés al escribirle a los judíos, escribió Mateo en hebreo su primera vez y después al griego. Y que el nuevo pacto, aunque está en griego, tiene el pensamiento hebreo porque eran judíos todos los que lo escribieron. Bueno, son varias cosas las que hay que contestar ahí. Pues sí, digámoslo, sí, la respuesta a la primera pregunta es sí, originalmente todo se escribió en griego. La posición de que Mateo se escribió originalmente en hebreo, pues no la podemos confirmar, no tenemos nada que nos lleve hasta ese punto. No existe nada. Podemos suponer que ellos, digámoslo así, predicaban en forma oral, en sus lenguas originales, que serían arameo y hebreo. Tenemos partes en las que Pablo habla en hebreo, ¿verdad? Sí, y tenemos, digamos, todo lo que el Señor Jesús seguramente lo dijo en su mayoría en arameo, que era la lengua que él hablaba, y algunas lecturas que él hizo en hebreo, directamente de los... Pero Dios determinó que todo el Nuevo Testamento quedara en griego. Dios, esa es una determinación de la cual podemos estar seguros, y así es como lo tenemos. Ahí sí, por eso dice, al final dice, y que el nuevo pacto, aunque está en griego, tiene el pensamiento hebreo. Yo diría que sí, el pensamiento hebreo sí, Dios no iba a dejar que se perdiera toda la riqueza que se había acumulado durante tantos siglos y que quedó ya plasmada en el texto del Nuevo Testamento. Bueno, nada más por citarles en un caso, pues, lean la epístola a los hebreos, ¿verdad? Está cargada de tal cantidad de cosas de la tradición y de las costumbres y de la forma del pensamiento, como dice ahí hebreo, que es inigualable. Pero, digámoslo así, todo el Nuevo Testamento está, no tenemos nada, ninguna otra noticia de que haya escrito nada en otra lengua. Sí, y que todos eran judíos, pues, pues hasta donde sabemos, ¿quién se salvaría? Pues a lo mejor Lucas se salvaría de este asunto de ser judío, aunque hay versiones que afirman que también era judío, pero es el que quizás no fuera no judío, y no sé, a lo mejor el autor de Hebreos, que pues para algunos era de Alejandría, pues serían los únicos que se escaparían. Porque, ¿judío de Alejandría o era un...? No, probablemente gentil, pero digamos, que vivió todo el tiempo con los judíos. Son los únicos dos que pudieran no ser judíos, ¿eh? Lucas particularmente. Quisiera hacer énfasis en él. Lo demás está muy difícil de averiguarlo. Y ese pensamiento hebreo y esa riqueza de la que hablo estoy, está cristalizada fundamentalmente en los escritos del Viejo Pacto, en los profetas, en la palabra de Dios dada a los judíos, al pueblo antiguo, sí. Sí, a eso se refiere, porque dijo pensamiento hebreo. Entonces, la respuesta sería sí. Sí está ahí. Dios no iba a permitir que se perdiera toda la riqueza. Cosas como la oración, el ayuno, todo eso que está en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también está. Solo por citar casos como, por ejemplo, no sé, el juramento. Estos comparativos que Jesús hace son cosas que se traen del Antiguo y que las incorporan al Nuevo Testamento. Claro. En todo ese pensamiento hebreo está ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, esto también tenemos que tomar en cuenta que hay una gran novedad, como tú lo decías en el mensaje de Cristo, en el mensaje de no, sí, pero el pensamiento hebreo está presente, eso no lo podemos evitar, ¿no? Inclusive hasta en el idioma, los hebraísmos, los arameísmos. No, y las mismas palabras que están en arameo, que talita kumi, ¿no? Que significa esto, o sea, se respeta por la riqueza de significación, pero se hace la traducción, ¿verdad? Todo eso.
La misma Septuaginta es un trabajo hecho por judíos. Sí, sí, extraordinario trabajo hecho por los judíos, ¿no? Con toda la intención de Dios de su preservación, claro está. Dice, continúa nuestro hermano Alexander, dice, por esto a mi persona me extraña demasiado, ya que no tenemos ninguna evidencia histórica, copia, que verifique esto, y sí miles de copias del Nuevo Testamento escrito en griego. Unos días atrás escuché a un presentador de la Biblia textual decir que Mateo sí pudo haber sido escrito en hebreo originalmente y posteriormente al griego, porque en las cartas patrísticas se hace mención de tal evangelio escrito en hebreo. Pero no hay ninguna cita. No hay ninguna cita. No hay ninguna cita No hay ninguna. patrística. No hay ninguna cita. Se lo inventó así nada más. ¿Quién sabe qué quiso decir? O sea, también es un misterio qué quisieron decir. ¿Qué quiso decir? Porque creo que nada más es una referencia por ahí. Me gustaría... No me acuerdo si fue Irineo, es el que hace, se me hace que la referencia. ¿Qué dice más o menos? No me acuerdo muy bien. Debe de estar en historia eclesiástica, debe de estar la narrativa. No la recuerdo ahorita muy bien, pero se me hace que fue Irineo el que dice que eso. Claro. Pero como si fuera algo probable, no, Ahora, no algo claro, verificado. Cartas y evangelios, como tú decías en un momento, fue la voluntad de Dios que se fijaron en griego, precisamente en virtud de su proclama universal, ¿verdad, hermano? Sí, de hecho ya explicamos esto un poquito en la vez que estuvimos Armando y yo allá, cuando tú nos diste una sesión, ¿te acuerdas? Lo explicamos, que tiene que ver con la forma del griego. Habíamos dicho que el hebreo tiene esta idea de parataxia, es decir, excelente para la narrativa, frases, narrativa, y excelente para las cuestiones de poesía, los salmos y todo esto. No hay mejor, más que esta forma de un lenguaje parataxia. Es decir, ¿qué quieres decir para recordar a nuestros la forma de presentación es muy secuencial. Como cuando narramos una historia, decimos un hecho y luego otro hecho y luego otro hecho. No hay tanto la idea de explicar. De las oraciones subordinadas. No hay explicación con toda propiedad dicho. En cambio, el griego está diseñado para la explicación. La subordinación de frases es el fundamento, el núcleo central del idioma griego, y ahí, por eso la hipotaxia, es decir, la subordinación de frases, es ideal. Por eso todos los escritos del Nuevo Testamento, que en realidad explican, están en este formato griego. Fue además el formato de los filósofos para expresar cosas muy delicadas. ¿Sí? ¿Explicar? ¿No lo pudieron haber hecho así en hebreo? No estaba diseñado el hebreo para explicar. No está diseñado para narrar, para exponer. Para exponer, para narrar y para esta forma de poética es idóneo. Es idóneo. O sea, porque no hay explicación en la poesía. No hay explicación. Solo hay una secuencia tras otra, un evento tras otro. Narrativo, aunque en forma un poco alegórica, pero narrativo. En cambio, en el griego, no, la idea del griego es la hipotaxia, es esta idea de explicar, subordinar, sobre todo en Pablo, es extraordinario, cómo va vinculando oraciones tras oración, y luego se regresa y vuelve a retomar. Hipotaxia pura. Galicia, Jorge Galicia. Saludos desde Mississippi, Estados Unidos, escuchando con mi hermano Jaime Galicia. Han sido de mucha bendición. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, una sección de preguntas y respuestas, ya que han surgido, lo que quiere, sugiere el hermano, una sección de preguntas y respuestas, ya que han surgido distintos hermanos con preguntas al respecto en las diferentes redes sociales donde se ha hecho parte de la transcripción de su conferencia del 31 de octubre sobre la configuración del canon del Antiguo Testamento y la importancia de la Septuaginta. Bueno, sí, si solamente es una sección, como dice ahí, entonces en alguna escapada que me dé para acá,
dejamos un poquito más de margen para preguntas, ¿no? Claro. Específicas sobre esto. Entonces quiere decir que entonces sí ya se entendió lo que explicamos de la formación del canon antiguo, ¿verdad? Y que más bien hay dudas sobre lo que se dijo, ¿no? Perfecto, hermano. Pues estás más que puesto, ¿verdad, hermano? Sí, yo les aviso, hermanos, en una primera oportunidad que tenga, aquí vengo y procuro llegar a tiempo. Muy bien. Dice, para abundar, nuestro hermano Jesús dice, este es un ejemplo de una pregunta en Facebook. Se trata de una persona de nombre Frank García. Leyó la primera transcripción de la conferencia que dio el hermano doctor Roberto Islas, donde enseña que la Torá fue escrita en arameo. Y esta es la pregunta que formula el hermano Frank García. O sea que Abraham y Moisés hablaban arameo. ¿No se supone que Abraham era caldero y ellos también tenían su propio idioma? Y Moisés, que era criado por egipcios, hablaba egipcio. Bueno, lo que nosotros dijimos en esa del día, en esa conferencia del 31 de octubre, es específicamente lo que señalamos es que el Pentateuco, los escritos de Moisés, pues para ser más preciso, lo que haya escrito Moisés no pudo haber sido escrito en hebreo, y esto es tajante, porque no existía todavía. No pudo haber sido escrito en hebreo. No existía. El hebreo se formó después de la conquista de Canaán, con el paso del tiempo y durante siglos. Pues todo lo que él dijo, que quedó escrito en ese momento histórico, no pudo de ninguna manera haber sido escrito en hebreo. No existía, no podía haber sido. Perdón, entonces esto quiere decir que el Pentateuco es una traducción. El Pentateuco es, digamos, si asumimos originalmente fue escrito en arameo, que es lo que hablaban en Egipto, al menos era el idioma oficial, entonces seguramente Moisés, formado en la corte egipcia, escribió en arameo. Y lo que tenemos nosotros ahorita del Pentateuco en hebreo es traducción, necesariamente. No puede ser de otra manera. O sea, el hebreo que conocemos nosotros del Pentateuco, el Pentateuco en hebreo es traducción del original, haya sido el idioma que haya sido. Suponemos con bastante certeza que fue en arameo. Ese arameo que se hablaba en Ur de los caldeos, digamos, por lo menos en Egipto sí. Ahora, para Abraham, para el caso de Abraham, como es un caso más lejano, ahí es más difícil hacer la afirmación de que él haya hablado en arameo. Seguramente que pues algún dialecto y probablemente así como está dicho ahí en otro dialecto. Un dialecto de ese arameo primitivo, hermano. Quizás, es muy difícil de dar una afirmación tajante en el caso de Abraham, y más si nos vamos hasta Adán, pues quién sabe qué. Por eso las afirmaciones que sí podemos hacer es, en primer lugar, que Moisés no pudo haber escrito nada en hebreo. Eso es tajante porque no existía. Dos, él seguramente hablaba arameo, y si él escribió, pues debió de haber escrito en arameo. Ahora, ¿por qué el arameo? ¿Qué tiene que ver el arameo en Egipto? Es que era el idioma que utilizaban los egipcios para comunicarse con todos sus pueblos. Las cartas, por ejemplo, de Tel el Amarna están escritas en arameo y son de ese periodo. Y surgieron de Egipto. Surgieron de Egipto. Es decir, la comunicación de Egipto con todo lo que era Canaán y el Medio Oriente necesariamente tuvo que haber, que eran grandes pueblos y muy numerosos, debió haber sido en arameo. Era en arameo, sí. Y si alguien educado en la corte como Moisés, pues seguramente que así lo hablaba. Y el pueblo que vivía en Egipto, pues no creo que haya hablado otra cosa, ¿no? Pero sí es tajante, o sea, haya sido, no era jamás el hebreo, no existía. Ajá. De hecho, los enciclopedistas, y podemos traer las referencias si es necesario, creo que incluso ya las hemos dado, hablan que el hebreo se conformó de esta mezcla de arameo del pueblo original, más la lengua de Canaán y de los pueblos conquistados, y que el resultado fue el hebreo. El hebreo es un resultado, y no de un día para otro, 2 siglos sin conformarse.
En la misma Biblia hay referencias al respecto que incluso las citamos en esa ocasión. Es la idea entonces de que Dios habló en hebreo y le habló en hebreo a Adán. No, eso es imposible. Es una mera fantasía religiosa. Pues sí, la respuesta es sí. No hubieran entendido nada. Si Dios le hubiera hablado en hebreo a Adán, pues Adán no hubiera entendido nada. Incluso si le hubiera hablado Dios a Moisés en hebreo, pues Moisés no hubiera entendido nada. Y la afirmación categórica es, la pregunta interesante es, cuando Dios escribe con su dedo en las piedras los 10 mandamientos, ¿en qué idioma están? ¿No? Si Dios le quería comunicar a su pueblo algo, pues sí, probablemente que lo haya hecho en hebreo, porque no existía y ellos no lo conocían. Entonces seguramente fue arameo, ¿no? Seguramente fue arameo. Bueno, pues es una muy interesante respuesta. Nuestro hermano Alexander Porras dice, es que el argumento que se da es porque ellos dicen y defienden que para poder entender verdaderamente el Nuevo Testamento, tiene que estar escrito en hebreo. No, ¿de dónde sacaron esa regla? Es como decir que no podemos entender al Señor Jesús si los que nada más sabemos español. Por algo el Espíritu Santo hizo a los apóstoles hablar todas las lenguas de todos los que estaban reunidos ahí, partos, elamitas, y todos les oían oír las maravillas de Dios en su propia lengua, si no mal recuerdo. No, para nada. El hebreo está completamente descalificado. No les habló en hebreo a todos ellos, les habló a cada uno en su propio idioma. En su propia lengua, claro. Así dice, literalmente así dice el texto de ellos. Y pone un ejemplo, el hermano Porras dice, por ejemplo, dice que Jesús, en griego para el Mesías, es muy débil, mientras que en hebreo, Yeshua sí, porque tiene las raíces de salvación. Yo creo que no he leído Lucas entonces. Sí, sería bueno darle una leída a Lucas porque específicamente cuando hay que ponerle el nombre y se llamará Jesús, tiene toda la fuerza en griego. Claro. Mesías, es diferente de Jesús, o sea, son dos cosas diferentes. Uno es un oficio y el otro es un nombre. Y en griego Jesús tiene toda la fuerza que se necesita, no necesita más fuerza. Muy bien. Dice Miguel Luisa, saludos desde Santiago de Chile. Eduardo Prado, gracias. Igualmente bendiciones para nuestros hermanos José Antonio y Roberto. Luis Breñazán, Pablo describe la nueva alianza como la incorporación de los paganos al pueblo de Israel. Son reconciliados en Cristo, por tanto es una alianza nueva, pero distinta a la del Nuevo Testamento. No entiendo. No entiendo eso de la incorporación de los paganos al pueblo de Israel. Es que no es una Entonces todos son paganos. O todos son judíos. No, y nada tienen que ver con los cristianos. Realmente, no sé, en la iglesia tenemos dice, como Pablo dice, la hechura de un nuevo hombre, de que derriba Dios la pared de separación entre unos y otros y hace de los dos algo nuevo. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Probablemente sea por así decir, el nuevo Israel, el verdadero Israel de Dios, pero no tiene que ver, creo yo, con... No hay connotaciones de una especie como de judaización de los paganos. No, porque es que ahí dice literalmente incorporación de los paganos al pueblo. No creo que eso, ni siquiera los judíos cabría eso. Incorporación de paganos al pueblo de Israel, ellos los rechazarían, pero tajante. O sea, es que pues si se incorporan paganos, pues son paganos, o sea, no cambian. Y el Israel tiene que hacerse cristiano. Sí. Y los paganos tienen que hacerse cristianos. Claro, por eso hay cristianos y no cristianos. Y entre no cristianos están judíos, alemanes, mexicanos, paganos si quieren, hindúes, de todos. Sí, y también en el cristianismo hay de eso, pero ya cristianos.
O sea, nada más hay cristianos y no cristianos. Todos los demás son uno solo, así no hay distinción. Ya en el Nuevo Testamento no hay distinción. Dice William Abraham Solís Peraza, ¿dónde puedo conseguir sus libros? ¿Dónde puede conseguir tus libros? Pues en Amazon, prácticamente ahí, amazon.com. Amazon.com. Sí, no en la de México, sino en amazon.com, que es la matriz, y salen ahí con mi nombre, con el nombre de José Antonio, y ahí salen los libros que tenemos, los poquitos. Esperamos pronto aumentarlos, ya hay preparados unos cuantos más. Estamos en la etapa de revisión para ustedes, hermanos. Están muy, muy económicos, hermanos. Sin embargo, si ya dijimos en alguna ocasión, mucho de lo que está escrito en esos libros también fue publicado en la revista de Imagen Teológica, que se puede consultar en la página, de la cual ya en una ocasión dieron el link. Lo podemos volver a dar, es www. Mira, Eduardo Prado dice, yo hoy recibí su libro sobre la Septuaginta por medio de Amazon de Estados Unidos. Pues qué hombre tan bendecido, hermanos. Gracias, Lalo. Luego, espero que te sea útil. El vínculo de la revista es www.diasofía. Sí. Así como lo escuchan, Diasofía, todo junto. www.diasofía.com. Sí. Ahí pueden ustedes entrar y se van a encontrar con una revista que se llama Imagen Teológica. Ahí escribieron hermanos importantes, hay traducciones importantes, está Stam, está José Antonio y un montón de traducciones buenas que hizo. Inclusive nuestro hermano Eduardo Prado nos hizo el favor de publicar algunos artículos muy, muy interesantes ahí mismo en esta revista. Es también un excelente teólogo y estudioso de la escritura. Muchas cosas que yo he aprendido las aprendí de él. Entonces, en la revista ha escrito Armando González, dinos a los que tradujiste tú. John Sens, John Carpenter. Son hermanos extraordinarios. Sí, muy, muy buenos. Está Garay, hermano Garay, que es experto en hebreo, y en fin. Hermanos, ustedes pueden acceder a todos los artículos que están ahí, son casi 2,000 páginas, hermano. Sí, son, creo que 20 revistas. Son 20 revistas con documentos PDF que ustedes... Para descarga gratuita, todo. Para descarga gratuita. Y hay algunos otros materiales ahí. Esperamos pronto continuar con ese trabajo para la gloria de nuestro Señor. Dice Eduardo Prado, para complementar, cuando Pablo dice, 2 Corintios 4:17, porque esta lieve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí es muy clara la influencia del hebreo, pues la palabra hebrea para gloria significa literalmente peso. No sé qué sea. Eduardo Prado, este dato viene de uno de los fragmentos de Patías, y el dato nos viene por medio de Eusebio de Cesarea. Lo de la composición de Mateo en hebreo originalmente... sí, entonces sí estaba en Eusebio de Cesarea. Estaba en Eusebio de Cesarea. Nosotros no conservamos fragmentos, ni siquiera fragmentos. Creo que la copia más antigua que se tiene de un evangelio, creo que es Mateo en hebreo, es del siglo VIII. Ya muy tardío. Dice el dato no es menor. Dice, ya que Papías fue un cristiano del siglo II que conoció a los apóstoles. Claro, no dudamos de la referencia, sino de que no tenemos ninguna forma de probarlo. Es decir, no dudamos de que haya habido algo ahí. Quién sabe si... No hay forma, pues, de dar certeza. Y por supuesto que pensamos que Papías, como cristiano, pues estaba dando fe de algo que él conocía. Sí, esa es la cita. Así que entonces Mateo compuso las palabras en lengua hebrea y cada uno las interpretó como pudo. El punto es que no sabemos si está eso como que lo escribió, porque ahí compuso, pudo haber sido oral, es decir, la narrativa que hacía Mateo de las palabras pudo haber sido en hebreo, pues era su lengua,
¿verdad? Y cada uno las interpretó como pudo, pues también porque ellos mismos hacían traducción al griego y a otros, no sabemos a quién se las haya dicho. Mateo, entonces como todo es una penumbra ahí, es difícil afirmar, es difícil sacar de ahí una afirmación tajante de que el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo. Y hasta las pruebas, ¿no? Dice nuestro hermano Alexander Porras, gracias mis hermanos, y qué gusto escuchar sus respuestas, muy agradecido. Un fuerte abrazo para usted, hermano de nuestra parte. Bendiciones. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, William Abraham Solís Peraza, ¿y el tetragramaton no era hebreo? ¿Se refiere a las palabras de Yahvé? Sí, el del nombre del Señor. ¿No era hebreo? Pues originalmente pudo haber sido arameo. Está difícil, seguramente que no era hebreo porque pues, no existía, eso es, les digo, esto es tajante, ¿no? Al no existir una lengua no se puede escribir nada en esa lengua. ¿Qué era original? Está muy difícil, les digo. Que todo lo que le dijo, por ejemplo, Dios a Abraham, a Noé, a Adán, pues quién sabe cómo se los haya dicho. Lo que tenemos es la recopilación que Moisés hace de toda esa información y su versión escrita en la lengua que él tenía. Lo que nos ha llegado a nosotros es la traducción al hebreo. Eso es todo lo que podemos afirmar. Es decir, que hubo un tetragrama arameo. Seguramente. O más bien sin duda. Sin duda, que se vertió al hebreo en su Y quedó en tetragrama ya en hebreo. Es que es lo que conocemos. Lo que conocemos es la traducción de lo que haya sido escrito en original al hebreo. Por eso le llamamos tetragramón hebreo, porque no es como lo conocemos. Claro, pero ¿cómo estuvo en original? No, pues, ni idea. O sea, digo, no podemos demostrarlo, pero lo que sí podemos afirmar es que no existía el hebreo. Dice Eduardo Prado, solo el judaísmo y el islam insisten en que se aprenda una cierta lengua para acercarse a los textos sagrados. Sí, particularmente el Islam ha sido muy enfático en eso. Las palabras de Dios, según ellos, al menos lo que dice el Corán, en una de sus suras, es precisamente que no se debe de leer el Corán, sino más que en la lengua que fue escrita, es la de ellos. No. De hecho, ellos casi no dejan que se hagan traducciones. Se han hecho, pero para ellos no son lo mismo que el Corán, solo en su lengua original. Eduardo Prado continúa diciendo que el cristianismo desde el principio fue una fe que echó mano de la traducción. Así es. Estamos de acuerdo, hermano. A un montón de lenguas desde el comienzo, ¿verdad? Sí, el copto, el georgiano, sí. etcétera. Gracias por sus respuestas, hermanos profesores. Un abrazo de Ciudad de México. Luego, hay un PDF aquí que nos pone nuestro hermano Porras de la revista Imagen Teológica. La uno, mira. Estoy subiendo 10 PDF de Imagen Teológica. Gracias, hermano. Qué bueno. Ojalá puedan descargarlos. Son como unas 20, pues si se hace ahí una coleccioncita y que cada quien tome las partes que le gusten y arme algo para que saque unos temas importantes. En esa uno hay unos temas de Lalo muy interesantes, ¿eh? Él, hasta donde yo lo entiendo, es más o menos un super experto en padres apostólicos y los primeros padres de la iglesia, ¿eh? O sea, lo que él escribe y dice sobre eso es muy interesante. A mí me ha encantado mucho. Él no me acuerdo cuántas revistas escribió, como 3 o 4, y los artículos son buenos, muy, muy buenos, ¿no? Entonces, en esa uno, porque lo están citando la uno, ahí sin duda debe de venir uno, o en la 2 creo que empezó, no me acuerdo muy bien. Ya hace tiempo de eso, ¿no? Pero gracias al que los está subiendo. Es Alejandro, ¿no? No, Alejandro Porras. Sí, es el que los está subiendo. Qué bien. De Costa Rica. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo hizo? ¿Primero los descargó, los subió? ¿Cómo está? No lo sé. Mis amados hermanos y hermanas, pues ha sido un placer estar con ustedes, estar con nuestro hermano Roberto Islas, que nos acompañó esta noche.
en su programa Charlas Bíblicas. Nos veremos con la ayuda de Dios el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, hora de México. Allí en Radio Teleste tienen ustedes todos los miércoles en la mañana el anuncio con horarios de diferentes países de Latinoamérica. Un fuerte abrazo para todos ustedes y bendiciones del Dios de la gloria. Amén. Bendiciones, hermanos.